Y la cooperativa en sí se forma hace ya 64 años. En ese momento, la producción de café la dominaban grandes familias de productores y los pequeños productores recibían un precio injusto por su cosecha. Muchas veces sabiendo que el productor no iba a poder pagar el crédito, le quitaban la tierra. Esa situación hizo que los productores se unieran y decidieran conformar Cope Libertad. El nombre Libertad nace producto de esa situación. Sí, en Costa Rica más o menos el 60% del café debe estar en manos del sector cooperativo. La diferencia importante que hay entre una organización cooperativa o una transnacional me parece que está en el impacto que se logra en las comunidades. Nuestra razón de ser es la calidad de vida de las personas caficultoras. Yo estuve en otras empresas de índole privado en el café. Muchas otras empresas se direccionan únicamente por productores grandes. La cooperativa busca generar la mayor cantidad de recursos que lleguen finalmente al productor, como el programa de jóvenes, el programa de mujeres, los dichorotos. Son programas que generan un costo para la cooperativa. Toda la utilidad que se obtenga de esos programas va directamente al productor. Si no hay recolectores, no podríamos tener los granos de café, procesarlos, tostarlos y que lleguen a los países que queremos. La actividad de café en la zona en la que estamos es escasa. Estamos en el centro del país y muchos están sustituyendo los cafetales por edificios. Aquí al frente le construyeron un McDonald's, les va a estar llegando ahí los clientes a tocarle la puerta para construir algo al frente del McDonald's. Va a vender la propiedad del cafetal porque tal vez me resulta mejor la cantidad de millones que me dan. Ya aquí en el centro de Heredia la actividad cafetalera es como una actividad histórica, casi que es patrimonio. Tenemos que ver cómo lo mantenemos y cómo lo perduramos, ¿verdad? En el tiempo. Entonces buscamos como que las personas que tienen en su cafetal se apasionen más. Soy productora, dueña y caficultora. Yo soy recolectora también del café, de la Cope Libertad, del MAC. En cuanto a capacitaciones, y vienen y ven la finca y me dan apoyo, me dicen qué hay que hacer, qué no hay que hacer, que si hay que abonar, que ya hay que apodar, que ya hay que deshijar, todas las prácticas agrícolas de la finca. Tengo un respaldo de parte de los ingenieros muy bueno. ¿Qué buscamos con el proyecto de mujeres? Es dar a conocer las historias de las productoras, ¿verdad?, que están detrás de ese café, sensibilizar también a los compradores sobre el esfuerzo que hay detrás de ofrecer un producto con trazabilidad y calidad especial del café en una actividad cafetalera que por muchos años ha sido dominada por hombres, y al comprador se le pide un premio adicional de $20 por quintal, que ellas puedan seguir mejorando su condición de la finca, ya sea mejorar la bodega, invertir en una mejor infraestructura, mejor fertilización, nuevos equipos, etc. Marlene es una de las, digamos, pioneras, de las primeras mujeres interesadas en el programa y más activas. Porque cuando yo tomé la finca, a mí mi esposo me dijo, se va a perder la finca porque las mujeres no saben nada de café. Yo empecé a buscar ayuda a todo el mundo que me ayudara para poder salir adelante. Gracias a Cope Libertad, yo hice el cambio resembré todo el café nuevo. Ha sido excelente el rendimiento
del café en el suelo. Él es el que tiene que estar sano para que las plantas estén sanas. Me ha cambiado mucho la mentalidad de darle más vida a la finca, que no queremos dejarla que desaparezca, más bien queremos que continúe por muchos años más. Otra particularidad de Copelibertad es que el 85% de sus productores son pequeños productores o medianos. Es el mismo trato, las mismas posibilidades para un productor que produce una manega a un productor que produce 1000 manegas. Have you never considered to give this farm someone or sell to someone? No, not at all. I think it's not an option. Our grandparent built this land, grow this land, has everything in here. It's not the value of money, it's the value of the culture, the value of what he teaches us, of the value of that our family grew here. I studied agriculture. I'm an agronomist engineer, but most of the things I learned are actually from my grandma and grandpa. Here we are right next to one of the biggest national parks of the country, the Brauliuca region. We are aware of the importance of this area, taking care of the biodiversity of this area, being actually in a commitment to sustainability and to family well-being is the reason why we do it. There's a story. He told once that he had a technician come 50 years ago, said, take all the shade trees away from the plantation. And he did it in some of the other farms, but he didn't do it here. 20 years later, the same technician came and told me to build on the shade. And he said, I'm going to take you to the farm that has the shade. Shade-grown coffee is the best quality coffee. And he was right. He was stubborn, which I am very grateful for his stubbornness. He didn't go to university. I'm encouraging to see the coffee plantation, understand your coffee plantation, believe in what you do. The pulse of the plantation he had in his hand. This was his everyday. All the engineers give us good quality capacitation. He maintained us like active. He maintained us like really actualized. It's also about being with other grown-up young people that also share the same story as me in the culture of coffee. So it's like we're getting stronger. En Copelibertad nosotros tenemos hay personas de verdad comprometidas con la institución. Entonces yo creo en el cooperativismo. Yo estudié economía agrícola, entonces, bueno, soy hija de un agricultor, entonces yo lo que soñaba era trabajar en una empresa agrícola. Con todos estos proyectos que hemos ido sumando para buscarles un mejor precio final del café para que tengan una mejor calidad de vida, y eso lo satisface a uno mucho. Cada pequeño productor suma para que al final todo el país produzcamos más café. Eso a uno lo llena mucho.